Muy buenas a todos, chicos, ¿qué tal estáis? Mi nombre es Antelm, soy Defímete Estudiante en redes sociales. Como ya sabéis, soy médico, entrenador personal, formulador de suplementos para Efficient Science y también hago divulgación científica con mis dosis de ciencia aquí en YouTube, en Instagram, en Twitter y demás. Así que hoy vengo a hablaros sobre un tema que creo que os interesa mucho o que así me lo hacéis llegar y que además es un tema que a mí me apasiona, forma parte de mi día a día, me dedico a ello y la verdad que me encanta. Es la interpretación de analíticas y concretamente este vídeo lo enfoco en la interpretación de analíticas ¿en quién? En deportistas, ¿vale? Así que bueno, hoy os voy a enseñar mi analítica, ¿vale? Que como veis, os hago un poquito de spoiler, es una analítica bastante normal, ¿vale? Hay distintas cositas, pero sobre todo lo que quiero que os llevéis es pues algunas nociones más sobre la interpretación de analíticas, ¿vale? Sobre algunos parámetros y, bueno, a todos los que os interese este tema, yo creo que os puede interesar, ¿vale? Lo voy a hacer, voy a intentar que sea para todos los públicos, estudiéis medicina o no estudiéis medicina, seáis médicos o no seáis médicos y demás, ¿vale? Así que intentaré, pues, no entrar mucho en tecnicismos. Dicho esto, si os gusta este vídeo, si queréis que interprete pues más analíticas, tanto de otras personas que han consultado conmigo, que obviamente siempre manteniendo la privacidad, es importantísimo para mí esto, ¿vale? Pero si queréis que interprete pues más analíticas, siempre manteniendo el anonimato y demás, dadle like a este vídeo, comentad en los comentarios, seguidme y todas estas cosas, compartid el vídeo, decidlo a vuestros amigos, a vuestros tíos, a vuestra madre, a vuestro padre y pa'lante. Bueno, vamos a empezar, ¿vale? Primero, algo que creo que es importante decir. Interpretar una analítica, ¿es fácil? Bueno, interpretarla mal, seguro que es fácil. Interpretarla bien, ya te digo yo que no. ¿Por qué? Pues porque yo no trato analíticas, yo trato personas. ¿Y qué tengo que hacer? Antes de ver una analítica o concomitantemente al ver una analítica, tengo que analizar el contexto clínico de la persona. Y esto implica por una correcta historia clínica. Tengo que saber cómo es su nutrición, cómo es su entrenamiento, cómo descansa, cuál es su estilo de vida, toma medicaciones o no toma medicaciones, si es una persona que tiene un historial médico o no tiene historial médico, sus antecedentes familiares. Todo esto lo tengo que saber para interpretar cómo correctamente una analítica. No tratamos analíticas, tratamos personas. Y esto es muy importante, ¿vale? Tratamos personas, no analíticas. Y eso es súper importante, ¿sí? Sin contexto, una analítica no nos dice nada, ¿vale? Bien, importantísimo, fantástico. Así que dicho esto, vamos a por ello. Primero, empezamos con la parte de las tres series sanguíneas, roja, plaquetas y serie blanca. Sí, en la serie roja vemos que no tengo anemia, mis niveles están en rango, están en los niveles de la normalidad, hemoglobina niveles bien, no hay ni macro ni microcitosis, todo bien. La verdad que a este nivel todo bien. Destacar que anemias, especialmente en mujeres, ¿vale? En mujeres especialmente en edad fértil, muy importante los niveles de hemoglobina, ver cómo es esa anemia, si es normocítica o microcítica, normocrómica o hipocrómica o hiper y demás, ¿vale? Y cuando hay un VCM, un volumen corpuscular medio elevado, pues puede ser causas frecuentes, es el déficit de vitamina B12, déficit de folato, cuando el volumen corpuscular medio está bajo, pues el déficit de hierro, cuando es normo-normo, pues puede ser por inflamación crónica, todo esto, pues simplemente pensarlo, tenerlo presente y destacar que en deportistas, en un contexto de sobreentrenamiento, los niveles de hemoglobina pueden bajar y el volumen corpuscular también puede bajar o mantenerse en niveles normales, siendo una anemia normo-normo, ¿vale? Normocítica, normocrómica o hipo-hipo, ¿vale? Bien, importante destacar que son valores que se pueden alterar por el entrenamiento. Plaquetas bien, ¿vale? Sin más, no quiero comentaros nada más porque considero que está bien así. Bueno, ya os voy a comentar más. En algunas anemias ferropénicas, ¿vale? Cuando hay déficit de hierro puede haber la trombocitosis, puede haber un exceso de plaquetas, ¿vale? Bien, seguimos. A nivel de serie blanca, bien, leucocitos en rango, ¿vale? Los distintos linfocitos, monocitos, neutrófilos, todos están, tanto en valor porcentual como en valor absoluto, en rango, ¿vale? Bien, ¿qué es importante destacar? Pues bueno, tanto leucocitosis, ¿vale? Es importante, hay distintos fármacos que te pueden dar una leucocitosis, en un contexto de una infección puede haber un aumento de los leucocitos, por tanto todo esto es importante tenerlo en cuenta, ¿vale? Genial.
Velocidad de sedimentación glomerular, ¿vale? Es un marcador de inflamación crónica, es un marcador de inflamación. Sobre todo se puede ver alterado en algunas alteraciones autoinmunes, ¿vale? Pero es un marcador inespecífico, es un marcador de inflamación crónica mantenida, ¿vale? Así que bueno, simplemente yo aquí tengo unos valores normales, tenlo en cuenta y se pueden elevar también por exceso de entrenamiento. Perfecto. Aquí esto me queda un poco así, pero vamos a por ello. La cuestión, miramos metabolismo del hierro, ¿qué vemos? Niveles de hierro normales, ferritina normales, índice de saturación de transferrina normal. Venga, vamos a seguir soltando oro y dosis de conocimiento. Fijaros, el índice de saturación de transferrina para mí es uno de los mejores marcadores del estado de hierro de una persona. ¿Por qué? Pues básicamente porque la ferritina, aparte de decirnos cómo están las reservas de hierro en nuestro organismo, la ferritina es lo que llamamos un reactante de fase aguda. ¿Qué significa? Que es un marcador que se puede elevar en contextos de inflamación aguda. Se puede elevar en contextos de inflamación, por ejemplo, los pacientes con COVID hacen grandes elevaciones de la ferritina, ¿vale? Y también lo encontramos en otras infecciones o también se puede elevar en contexto de un sobreentrenamiento. Así que importante entender que podemos encontrar niveles de ferritina elevados y no significa que estemos teniendo un exceso de hierro. Hay que interpretar si hay un probable contexto de reactante de fase aguda, de inflamación, de sobreentrenamiento que eleve eso. En cambio, el índice de saturación de transferrina es más específico a cómo está nuestro metabolismo del hierro. Así que top para una correcta interpretación de la analítica. Perfecto. Seguimos. Nos vamos a la bioquímica básica. Glucosa en ayunas 78. Bien, perfecto, sin problema. Urea 35. Bien, urea normal. ¿En atletas se puede elevar? Sí, se puede elevar por sobreentrenamiento, por ingesta de proteínas, se puede elevar también por deshidratación, ¿vale? Por tanto, los atletas pueden tener niveles de urea más elevados sin que esto signifique necesariamente un riesgo para la salud, ¿vale? O sin que esto signifique necesariamente que el riñón está fallando, ¿vale? Bien, importante, porque esto es muy importante, ¿vale? Pero hay que interpretarlo con cautela. Si tenemos una urea de 120, pues hombre, pues habría que ver el resto de analítica, tendríamos que sentarnos y hablar, pero igual no lo justifica el entrenamiento, ¿vale? Bien, esto es importante. ¿Qué es importante también? En personas que no entrenan o en personas que entrenan y consumen alcohol, especialmente la cerveza, aumenta los niveles de urea, ¿vale? Perfecto. Luego nos vamos a, para mí, uno de los marcadores que dan más guerra, ¿vale? Y donde hay más dudas. Y os digo una cosa, como os he dicho, interpretar una analítica no es fácil, ¿vale? 2 más 2 en medicina no tiene por qué ser 4, ¿vale? Y hay que interpretar, pues, con mucho rigor, con mucha prudencia, con mucha humildad, porque cada analítica es un desafío y recordar que estamos tratando con personas. Bien, perfecto. Creatinina. ¿Qué pasa con la creatinina y qué pasa con la función renal? Esto es muy importante entenderlo. Vamos a ello. Creatinina. La creatinina se puede elevar, o en personas que hacen deporte se elevan, y de hecho los estudios nos dicen que las personas que hacen deporte tienen niveles de creatinina más elevados que las personas que no hacen deporte. ¿Por qué? Pues básicamente porque tienen una mayor cantidad de masa muscular, porque comen más proteína, porque se pueden suplementar con creatina y además también por las propias características del ejercicio. Estos 4 factores y que la persona tenga niveles más elevados de creatinina significa que el riñón esté fallando. No, ¿vale? No. Significa que esa persona tiene niveles de creatinina más elevados. No significa que el riñón esté fallando. Vale. Dame 2 segundos y lo entenderéis todo. La creatinina es importante porque, aparte de decirnos cómo está funcionando el riñón, se utiliza porque el filtrado glomerular es... la creatinina es importante porque, aparte, la creatinina, como os he dicho, puede ser influenciada por estos factores. Pero es que la creatinina se utiliza para estimar, para realizar una estimación mediante una ecuación el filtrado glomerular. ¿Y qué es el filtrado glomerular? Significa la velocidad a la que nuestro riñón está filtrando. Nuestro riñón filtra toda nuestra sangre con el fin de, pues, eso, hacer un detox. El riñón sí que hace un detox y no los zumos y los tés y estas tonterías. El riñón es nuestra máquina de detoxificar y hay que cuidar los riñones, ¿vale? Bien, la cuestión, el riñón se utiliza, la creatinina se utiliza para, mediante unas fórmulas, unas ecuaciones, la CKD-EPI,
una que tiene un nombre impronunciable, y todas estas se utilizan para medir a qué velocidad filtra el riñón, ¿vale? Importante, porque si filtra a una velocidad inferior, estamos ante una enfermedad renal crónica o aguda, y si filtra menor, se pueden acumular ciertos productos de desecho, como por ejemplo la creatinina, pero hay que interpretar, ¿vale?, que la creatinina se puede ver influenciada por estos factores que he dicho, y no necesariamente tener niveles elevados de creatinina signifique que esté fallando el riñón o que la creatinina tenga un efecto tóxico a nivel sistémico. Vamos por partes. La creatinina no tiene un efecto tóxico a nivel sistémico. Nos dice que hay una cantidad de residuo que está ahí y que se va eliminando a la velocidad que toca si el riñón funciona bien. Bien, la creatinina se utiliza para estas 4 cosas. ¿Qué pasa? La creatinina se ve influenciada por estos factores que os he dicho. Luego la creatinina la utilizamos para, mediante unas fórmulas como son la CK-de-EPI, por ejemplo, ¿vale?, para medir el filtrado glomerular. El filtrado glomerular es la velocidad a la que nuestro riñón filtra toda la sangre, porque sí, el riñón sí que tiene capacidad detox y no los zumos y batidos estos que algunos influencers os venden. No, el real detox de nuestro cuerpo son los riñones y tiene que filtrar a una velocidad adecuada, porque si no, se acumulan los productos de desecho. Pues bien, para medir esa velocidad por determinadas características que tiene la creatinina, ¿vale?, pues se utiliza la creatinina para medir esa velocidad. ¿Qué pasa? Que si yo tengo una persona que tiene niveles de creatinina más altos, por lo que os he comentado, y estoy mirando la función de nuestro riñón con esta creatinina, igual esa función del riñón me sale tocado, porque si la creatinina está más elevada y utilizo la fórmula, me saldría un resultado como si se estuviese acumulando la creatinina, ¿vale? Y por tanto como si el riñón funcionara a menos velocidad. Y esto realmente no es así. En esa persona, en ese deportista que tiene una salud de hierro y que entrena fuerte, come proteína y se suplementa con creatina, pues los niveles de creatinina están más elevados por esto, no porque el riñón esté fallando. Y eso es muy importante entenderlo. ¿Por qué? Porque puedes decir, por ejemplo, me acuerdo de un caso, un chico culturista natural, ¿vale?, que tiene una creatinina, su creatinina basal de siempre es de 1,5, ¿vale? Claro, otros profesionales cuando lo ven se asustan y dicen, hostia, este tío tiene una enfermedad renal crónica o tiene un daño renal agudo o tal o cual o pascual y mira y no sé qué, tal. No, esta persona no tiene un riñón que le funciona perfectamente, lo que tiene es mucha masa muscular, entrena fuerte y además también se suplementa con creatina y toma una cantidad de proteínas adecuada para sus objetivos. Luego, y me diréis, vale, Antelmi, ¿y esto cómo lo puedo distinguir? Porque claro, si yo tengo una creatina de 1,5, pues ¿cómo sé que es por todo lo que has comentado y no porque el riñón me esté fallando? Pues porque hay otras formas de medir la función glomerular y la función de nuestro riñón. Cistatina C, orina de 24 horas, creatinina de 24 horas, hay otras maneras, ¿vale? Y esto es muy importante porque nos evitará algunos sustos, ¿sí? Y nos permite interpretar correctamente la analítica, porque dices, con una persona que no tiene ningún síntoma, que tiene una creatinina de 1,5 y que es una persona joven, sana, atlética, y dices, bueno, pues esta persona no tiene nada y tiene una creatinina de 1,5, pues, o de 1,6, igual me tengo que mirar, pues, otras cosas, ¿no? Tengo que estudiar la función renal de otra manera. Tengo que mirar también analíticas previas, cómo eran las analíticas previas. Porque también destacar que si, por ejemplo, esta persona en analíticas previas tiene una creatinina de 1 y en un momento determinado tiene una creatinina de 1,6, aunque la creatinina no sea un valor pues muy preciso en algunos contextos para medir la función glomerular, ese cambio tan grande ya sí que nos podría indicar que a nivel renal está pasando algo, ¿vale? Por eso también es importante el historial, ¿vale? Como veis, no es tan fácil. ¿Veis cómo la cosa se complica? Pues bien, todo esto son herramientas de interpretación. Si tenemos dudas, hay otros marcadores para medir qué está pasando. También quiero destacar algo bastante importante. En el daño renal agudo no tanto, pero en el daño renal, tanto en el daño renal agudo como en el daño renal crónico, pueden haber alteraciones iónicas. Si el riñón no está funcionando al ritmo que toca, se pueden acumular determinados iones, especialmente el potasio es el que nos preocupa porque el potasio puede hacer arritmias, ¿vale? Y las arritmias te mandan a urgencias y como mínimo. Y la cuestión, potasio, ¿vale? El potasio en daño renal agudo, en daño renal crónico se puede ver aumentado.
también el fósforo se puede ver aumentado, el magnesio también, bueno, el calcio disminuye. Bueno, la cuestión que pueden haber alteraciones hidroelectrolíticas tanto en el daño renal agudo como en el daño renal crónico, ¿sí? Bien, por tanto es importante en los deportistas tener presente todo esto que os he comentado, tener en cuenta que la creatinina es un marcador que tiene determinadas limitaciones a la hora de interpretarlo y que hay que ser muy prudentes, hay que interpretarlo con cautela, hay que valorar el contexto clínico, hay que valorar la clínica del paciente, la historia previa, todo esto, los iones, todo, ¿vale? Importantísimo. Y como veis, esto no es fácil, que nos diga que, no, mira, tiene una creatinina de 1,5, pero es deportista, da igual, tal. No. O sea, ¿cuáles eran sus creatininas previas? ¿Vale? ¿Cómo están sus iones? ¿Cómo está el paciente? Tengo que hacer otra prueba como una cistatina C, una orina de 24 horas para quedarme tranquilo, para ver qué ha pasado, tal. ¿Cómo están los niveles de urea? Tiene una urea de 200, tiene una urea de 300, ¿qué pasa? Todo esto es importante, ¿vale? Bien, bien, como veis no es tan fácil, ¿eh? Fantástico, seguimos. Nos vamos a las enzimas y voy a decir, fijaros, ya os doy un spoiler, enzimas hepatomusculares. Importante esto. ¿Por qué? Pues básicamente porque alguna de estas transaminasas, ¿vale? Especialmente la GOT o AST, aparte de encontrarla en el hígado, la encontramos en el músculo. ¿Por qué os digo esto? Pues porque en algunos atletas podemos encontrar tanto elevaciones de GOT como elevaciones de GPT o ALT, ¿vale? De estas dos transaminasas las podemos encontrar elevadas en atletas, especialmente GOT, ¿vale? Es la que más se eleva en los atletas, pero esta también puede elevarse, porque son enzimas que también están presentes en el músculo, que cuando hay una destrucción de masa muscular, ambas enzimas se elevan, ¿vale? Y esto es importante, y esta se eleva más que esta, ¿vale? GOT se eleva más que GPT o que ALT. Así que importante. ¿Cuánta elevación está justificada? Pues yo os diría que esto, pues siempre es un reto, ¿vale? Pero os diría que hasta valores de unos 200, 150, 200 ya, y importante sería ver cómo está la bilirrubina, cómo está GGT, cómo está fosfatasa alcalina, ver todo eso, interpretar con cautela y de forma holística, pero como veis, pues bueno, pues son enzimas que se pueden ver elevadas en deportistas. Las CECAS, la creatinquinasa, una de las cosas que tengo alteradas en esta analítica son las CECAS. Las CECAS es un marcador de daño muscular. Por tanto, aquí se nota que había entrenado. Es verdad que el último entreno había sido 2 días antes de esta analítica. CECAS un poquito elevadas. No es nada muy, muy exagerado esta elevación, pero bueno, estaba en una fase del entrenamiento pues bastante intensa, no me sorprende. Y bueno, incluso si hubiesen podido dar elevaciones más grandes. ¿Qué es importante? Cuando hay una gran elevación de las CECAS, ¿vale? Lo que hay que pensar es que uno de los componentes que es peligroso a nivel renal de cuando hay una gran destrucción de masa muscular es la mioglobina. La mioglobina resulta tóxica a nivel renal y nos puede generar un daño renal agudo, cádigo 1 o cádigo 2 o tal, por este exceso de mioglobina. Por tanto, por ejemplo, deportista que encontramos 3000 de CKs con una creatinina de 1,5, aquí ya se encienden las alarmas. Estoy teniendo una rhabdomiólisis por las CECAS elevadas y estoy teniendo un daño renal agudo, cádigo 1 o cádigo 2 por las CECAS elevadas, o realmente son los niveles habituales de este atleta tiene unos niveles de creatinina de 1,4 o 1,5 habituales y simplemente tiene las CECAS elevadas porque ha hecho un entreno. ¿Qué es una cosa o la otra? Porque el contexto número uno es un contexto, pues, de un contexto donde la persona necesita hidratación intensiva y demás, y el tratamiento de la rhabdomiólisis. Y el otro contexto, pues, es una persona que ha entrenado fuerte, que se tiene que recuperar y demás, pero que bueno, que su riñón no está sufriendo. Primer contexto, riñón sufriendo. Segundo contexto, riñón no sufriendo, ¿vale? Bien, es importante, como veis. ¿Y cómo lo sabremos? Pues lo sabremos conociendo la historia previa, el contexto, en caso de duda, pues solicitaríamos otro parámetro analítico y demás, ¿vale? Todo esto nos permitirá, pues tomar un juicio clínico y tomar una decisión, ¿vale? Repito, no es fácil, ¿eh? Perfecto. Seguimos. Bueno, no voy a entrar más en los iones, que ya los he hablado en detalle. Nos vamos al metabolismo lipídico.
Me encantan los lípidos, ¿vale? Y forma parte de la estimación del riesgo cardiovascular y algo que considero que es primordial dominar en el caso de mi especialidad en la endocrinología y nutrición. La cuestión, bueno, vemos niveles de colesterol LDL de 110, inferior a 130 para prevención primaria en personas que no han tenido ningún evento cardiovascular, pues sería lo ideal, ¿vale? Pero también destacar que ese LDL o colesterol bueno, perdón, SLDL o colesterol malo y HDL como colesterol bueno, este paradigma es un paradigma ya un poco anticuado. ¿Por qué? Pues básicamente porque lo que vemos es que las partículas pequeñas y oxidadas, independientemente que sean LDL o HDL, son las partículas con mayor riesgo aterogénico, con mayor riesgo de formación de placa de ateroma y de eventos cardiovasculares, ¿vale? Y me diréis, ¿y cómo podemos medir eso? Pues básicamente con una apolipoproteína que se llama la ApoB, presente en las partículas aterogénicas. Bien, esto es oro, ¿eh? Esto que os acabo de decir es oro, así que muy guay. La cuestión, nivel tal, riesgo cardiovascular muy bajo y todo perfecto. Vitamina B12, un poquito elevada, ¿vale? Esto muy probablemente sea porque en ese momento me estaba tomando suplementación con un determinado multivitamínico, simplemente tengo que reducir un poquito la dosis, pero tampoco no me preocupa mucho. Nos tendríamos que pasar mucho con la dosis de B12 para intoxicarnos, pero de todas formas no hay razón para tener estos niveles por encima de los valores de referencia en mi caso. Por tanto, reducir un poquito la dosis del multivitamínico y ya está. Albúmina normal, proteína C reactiva, PCR, no os confundáis con la Polymerase Chain Reaction de las PCRs del COVID y demás PCRs del mundo, con la proteína C reactiva, que es un marcador de qué? De inflamación, ¿vale? Es un marcador de inflamación crónica. En mi caso, inferior a 0,1. Esto en personas que están sobreentrenadas se puede elevar. Me parece un marcador interesante a medir, sobre todo en deportistas con gran carga de trabajo. Pasamos de página, ¿vale? Y nos vamos a, bueno, más hormonitas. Endocrinología y metabolismo. A la parte más metabólica, aunque lo demás, pues yo pienso que hay que interpretar las cosas de forma holística, ¿vale? Así que bueno, la cuestión, hemoglobina glicada. La hemoglobina glicada es un marcador del control glucémico en los 3 meses, ¿vale? Eso es importante. 3 meses, o sea, te dice cómo ha estado el azúcar, los picos y los valles que ha tenido el azúcar durante 3 meses. ¿Por qué os digo eso? Porque esto, sobre todo, tiene una gran utilidad porque te da más información que una glucosa o una glucemia en un momento determinado. Esto te dice cómo de bien o de mal funciona tu metabolismo tu metabolismo glucídico, ¿vale? Pues durante 3 meses, como veis, valores estrictamente normales. Destacar que yo hago una dieta alta en carbohidratos, alta en proteínas, moderada en grasas, sobre todo, pues, bueno, porque creo que es lo que más se adecua a mí, es lo que mejor me sienta, rindo más a nivel cognitivo y a nivel de entrenamiento, y además estoy en fase ahora de déficit calórico, perdiendo grasa, estoy comiendo unos 300 gramos de carbohidratos netos al día y mirad qué hemoglobina glicada. Así que los carbohidratos no son el enemigo cuando la dosis está ajustada a vuestra realidad, al igual que cualquier otro macronutriente. Lo mismo os podría decir con proteínas y lo mismo os podría decir con las grasas. Así que perfecto. Bien, vitamina D. Bien, me sospechaba esto. Estoy en un déficit moderado de vitamina D. Mal por mí. Estaba tomando solo 2.000 unidades al día, que en teoría con 2.000 unidades al día el 95% de la población tendría valores normales de vitamina D y en mi caso necesito un poco más, ¿vale? Por eso es importante medirse los niveles de vitamina D. Va a subir un poquito la dosis. IGF-1, ¿vale? Hormona. La IGF-1 es una de las hormonas que son producidas por la GH a nivel periférico, a nivel hepático principalmente, pero no únicamente. La IGF-1, tengo valores normales. ¿Qué quiero destacar de esta hormona? Que bueno, sería la parte más anabólica de la GH, aunque esto hay que interpretarlo con cierta cautela porque parece que la GH tiene un efecto más anticatabólico y más modulador de los sustratos energéticos que no tanto un efecto anabólico. Importante. Bien, a nivel de perfil tiroideo, como veis, niveles de TSH, T4 y T3 en rango, ¿vale? Siempre me gusta ver tanto T4 como ver T3 porque me dice qué conversión. Recordemos que
la T3 es la que actúa, la T4 es el reservorio de la reserva, T3 es la que actúa en los tejidos periféricos y vemos pues, niveles estrictamente normales. Me daría para una clase entera de interpretación de este eje, pero deciros que TSH elevada normalmente es por un hipotiroidismo, TSH baja por un hipertiroidismo. TSH elevada significa que la hormona tiroidea no funciona adecuadamente y que nuestra hipófisis tiene que mandar mucha TSH, mucha señal para que funcione la hormona tiroidea y por eso la TSH se eleva y se acumula. En cambio, cuando la hormona tiroidea funciona en exceso, TSH se suprime porque el tiroides le está diciendo no produzcas más TH, más TSH que voy servido, ¿eh? No produzcas más que voy servido y estos niveles se suprimen. Muy rápido, ¿eh? Podría estar más tiempo hablando sobre esto, pero para futuros vídeos, why not? Dicho esto, nos vamos a más hormonas y al eje hipotálamo, hipófisis, glándulas periféricas, ¿vale? El eje sexual. FSH y LH, que son las principales hormonas hipofisiarias que se van a ovarios, testículos para la producción de testosterona, estrógenos y demás. Y lo que vemos es que tengo niveles normales. Destacar que en las personas que utilizan sustancias dopantes, estos niveles se pueden ver suprimidos, ¿vale? Y además la supresión mediante sustancias dopantes, el hipogonadismo inducido por esteroides anabólicos androgénicos, ¿vale? Es difícil de revertir, ¿vale? Recuperar el eje no es tarea fácil. Así que, bueno, destacar esto. Yo, como veis, tengo niveles normales. Obviamente no uso sustancias dopantes, ni ahora, no las he usado, no las uso ahora, ni las usaré nunca. Y además abogo por un deporte limpio y libre de sustancias dopantes. Dicho esto, niveles de prolactina normales, niveles de estradiol normales, ¿vale? Y nos vamos a la testosterona. Tengo unos niveles de testosterona total en el rango medio alto de la normalidad, así que bien por mí, ¿vale? Dentro del rango de la normalidad y como veis, rango medio alto de la normalidad. Me sorprende. ¿Por qué me sorprende? Pues porque hago muchas guardias, he hecho muchas guardias y esperaba mis niveles de testosterona un poquito más bajos, pero bueno, parece que estoy aguantando bien, así que ni tan mal y además estoy en déficit calórico, así que la verdad que aguantando muy bien. Bien, aquí tenemos la SHBG, proteína muy interesante, proteína que transporta la testosterona. Cuando la testosterona va unida a la SHBG, destacar que esta testosterona está secuestrada, por tanto no tiene un efecto sobre sus receptores. Por tanto, cuando lo que nos interesa más mirar es la testosterona libre, que es la que realmente se puede unir a los receptores y ejercer un efecto a nivel fisiológico. En cambio, la testosterona total simplemente nos dice qué cantidad de testosterona total hay. ¿Que es información? Sí, pero bueno, este índice androgénico libre o testosterona libre nos da más información que, como veis, pues en consecuencia y cuadra perfectamente con los valores que vemos aquí, así que perfecto. Y luego, para terminar, nos vamos al índice, nos vamos al cortisol basal, ¿vale? La verdad que estoy dentro de valores normales, ¿sí? Tampoco no están en niveles muy altos. A mí la verdad que me ha sorprendido ver esto porque viendo la gran cantidad de guardias, que la verdad que gestiona bastante presión y bastante estrés, me esperaba unos niveles de cortisol un poquito más elevados, pero la verdad que no, que mi cuerpo lo está gestionando bastante bien, así que guay también. Y bueno, destacar que los niveles de cortisol son bastante fluctuantes, ¿vale? Que unos niveles de cortisol elevados no necesariamente son diagnósticos de nada, que para hacer diagnósticos de tanto del eje hipotálamo, hipófisis, suprarrenal, la gran mayoría de diagnósticos se realizan con pruebas funcionales, ¿vale? Por tanto, hay que interpretar estos resultados también con cautela, importante, como os he estado diciendo todo el rato, y el índice testosterona-cortisol a mí es un índice que me encanta, ¿vale? Porque en un momento dado, ¿vale? En un momento concreto, te dice cuánto de anabólico versus catabólico está el atleta, ¿vale? Y cuánto de recuperado está el atleta. Obviamente hay otros marcadores de recuperación que nos darán información, claro que sí, no estoy diciendo eso, pero es una pieza más en el puzzle para saber cuánto de recuperado o no recuperado está un atleta en un momento puntual, ¿vale? Y también tiene cierta connotación a lo largo del tiempo, así que marcador muy, muy, muy interesante. Y poco más, familia, que espero que os haya gustado mucho este vídeo.
de interpretación de analíticas, ¿vale? Sobre todo es mi analítica, pero ya os digo que lo que quería es que os lleváis alguna información, interpretación práctica, también despertaros curiosidad por este tema, que veáis que la interpretación de analíticas en deportistas tiene determinadas especificidades y características que la hacen distinta a una persona que no hace deporte, y que os asesoréis correctamente, que busquéis a profesionales que estén formados también en la interpretación de los resultados o en la fisiología del deporte, importante, y también que no os vendan la moto. Interpretar analíticas no es tarea fácil, y recordamos que no tratamos analíticas, tratamos personas, y que una analítica sin un contexto clínico no sirve absolutamente de nada. Así que dicho todo esto, espero que os haya gustado mucho. Si ha sido así, like, comentario, post, retweet, doble tirabuzón, compartid, suscribiros y todas estas cosas. Un abrazo enorme y os dejo, me voy a dormir, que mañana toca guardia. Abrazo.